itong si Casimero ay kasalukuyan pong hinahawakan ng WBO Bantamweight World Title Belt, ay marami noong tao ang gusto na mapasawalang kamay kay Casimero ang titulong ito, na kung saan ay nagtagumpay nga naman ang kanilang maitim na plano. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon mga idol, ay hindi po kasi na-secure ang panalo. Na kung saan ay napadali pa nga dito sa tinaguriang The Monster ng bansang Japan na makuha ang titulo para sa gayon ay tanghalin bilang isang kauna-unahang boksingero na naging undisputed world champion sa 118 pounds bantamweight division. Ngayon ay kung inyo pong papansinin ang buong pangyayari mga idol, ay di ba nagawa po ng dating kasamahan itong si Casimero ang mga ganitong klaseng kasama po na gawain para sa pansariling kapakanan upang masungkit ang malaking laban dito sa Bantamweight Division. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese torture. No monster, man. Inoue scared me. Kaya naman papaano pa kaya natin magagarantiya na sa magiging laban ni Casimero dito sa bansang Japan ay walang magiging aberya sa laban? O sa ibang salita pa mga idol, kung itong dating kasamahan itong si Casimero ay nagawa siyang dalihin, papaano pa po kaya ang mga Hapon na mahilig ngayong magmanipula ng laban? Nakakaharapin ngayon itong si Casimero sa buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Maaari po kasing isa ito sa mga magiging hakbang ng mga Hapon para sa gayon ay hindi magawa nitong si Casimero ang harangin ng mga pagdaraanan nitong si Naoya Inoue. O sa madaling salita po mga idol, ay kung magagawa po nito mga Hapon na matalo si Casimero sa isang questionabling desisyon, ay maaari po na mawala at bumagsak sa rankings itong si Casimero na magiging dahilan para sa gayon ay magkaroon muli ng kadahilanan nitong si Naoya Inoue katulad ng kanya noong unang naging dahilan na wala kuno siyang makukuha dito kay Casimero kung ito ay kanyang kakaharapin sa laban. もうカシメロに関していいんじゃないですかそんなに別に話すこともないですしもう試合をしたいといういやいやまあだから決まればやりますし、まあ、そのぐらいなんでやめましょうカシメロそんな特に話すこともないですよ。Ngayon ay para masigurado po ni Casimero ang panalo sa magiging laban niya sa Hapon na si Yukinori Ogoni, ay kailangan niya po talaga na sa knockout matapos ang laban na ito mga idol. Dahil sa kung aabot po kasi sa isang desisyon ang laban nitong si Casimero at Ogoni, ay maaari pong makapasok ang mafia na maging ugat ng isang maduming laban. Ngayon ay ang dapat po talaga na mangyari sa laban na ito ay magpakitang gilas ang ating kababayan sa laban na ito. Katulad na lamang ng kanyang ginawang laban noong itong si Manny Pacquiao ay formal na nanood sa kanyang laban, na kung saan ay garote po talaga ang inabot ng Mexicanong si Cesar Ramirez sa mga kamao nitong ating pambato. Ngayon ay para mapanood po ang naging performance ni Casimero sa laban na ito mga idol, ay kaya naman ihahain ko po sa inyo ang bakbakan nitong si John Rel Casimero at Cesar Ramirez. Forma de volado. En los últimos 10 segundos. Nos acercamos a la campana y cuidado. A Ramírez, porque con la chapa sola, con solo ir para adelante, como está haciendo Casimero, no se gana mucho. Pero boxeó mejor. Oh, la izquierda tremenda de... Lo que tiene que hacer, no dejarlo pensar. Se puede hacer la fórmula. Si ya se prendió la derecha, hay que meter la izquierda para cambiar un poquito la estrategia. Pura bombas lo que está... Casimero hace demasiado ahora, Gran que da Ramírez. Cuidado, llegar a la lona. Venenosa le empezaron a lanzar la izquierda. Parece que este cobra con las dos manos, chaval. No me pidan por favor los números de la lotería. Darla al final, le sacudieron ahí a César Ramírez. Y bueno, vamos a ver si se... 18 para Ramírez, que cayó otra vez. Y ahí los dos como en la lucha. Menos la noche de la derecha. Ramírez. La del Azteca. Lo pone... Sería sensacional, pero es bien difícil con un peleador. En el medio del cuadrilátero de Casimero. Y el encanado. El jab. La derecha tremenda. Cuidado. Dice que... No. Referee o esa llamada de caída. Y ahora otra vez loco por la derecha. De lanzarla. De la derecha del mexicano recortando tremendamente.
principio, pero vamos a ver. Se siente confiado. Es una fe. Con la izquierda, otra vez, con todo el mexicano se va, la pone contra las cuerdas, en problemas está. Uppercut muy bueno, atrás el mexicano pasando golpes como puede. El mexicano es el recto de derecha, el tema es que a ver, Viendo abajo, buscando el gancho aquí, se dolió, oportunidad en la derecha. En Instagram. La derecha otra vez del mexicano, ahora va a presionar, de poder a poder. Vamos otra vez, le repito a la derecha. por eso le dicen que la tira, porque Claro, es peligroso. Otra vez la derecha, la izquierda está en problemas. Rivaro está en problemas y se lo Ahí está lo midió, que no Bien Casimiro, buena pelea. qué pelea nos están dando en este asalto número 6. Fuerte Campani nomás, tiene que intervenir el referí. Dos y presión, buena. Cada round es para el filipino y después de allí entonces sangrar el peleador azteca por las fosas nasales. Pegadito, tremenda. Le explotó en el rostro a Ramírez, que queda muy mal y va a buscar como ese tiburón que busca sangre de Casimero. Poco mejor que el campeón del mundo, pero va por él. Otra vez, le está repitiendo. Esto se va a terminar, Va a la lona y le van a dar el conteo. Ese era el pastel, el público de pie. Nadie está sentado en esta arena. Muy floja las cuerdas, por parte en el ring. Ya 2 veces estuvo cerca de salir del cuadrilátero. Tiempo al peleador mexicano. 2 caídas, uppercut venenoso. La izquierda tremenda. Dependiente aquí, dependiente. La izquierda muy bien de Casimiro. Lo puso en problemas. Revive de las tinieblas. El mexicano hay que poner la canción del Undertaker. Como al 100%. Está dejando muchos vacíos y está respetando mucho al campeón del mundo. Recibiendo muchos golpes. Otra izquierda. En las zonas plantas el filipino haciendo. Lo que pasa es que Y se lo va a ganar. Sudán. Él no logra dominar ni recuperar la confianza que tenía hasta antes. Otra vez la derecha tremenda. La izquierda ahora en combinación. El gancho. ¡Qué batalla nos están dando de poder a poder! Minuta Casimiro tomando ventaja. Bien, recibía lo suyo. Salió con- Siempre Filipinas y México deportivamente. La guardia tremenda, el campeón. Está defendiendo por primera vez su cinturón. Va hacia atrás. Él Finalmente por él. Quizá pensando él también en que tiene poder el campeón del mundo. ha sabido asimilar también los golpes. En contragolpe el filipino, el mexicano. Y va por él. Lo pone, le corta el 55 segundos y bajando. La izquierda tremenda, mortífera, la derecha ahora en combinación. Aquí la combinación y le bota el abajo con un recto derecha tremendo. Otra vez. Y de aquellos para terminar el combate. Pues entramos ya en el último tercio de pelea. Qué buen gancho hacia la zona blanda de parte del filipino que va a presionar el pleito. Riposte el mexicano que ya no paró de distancia. Una izquierda tremenda, se le mueve la humanidad, lo que sigue lanzando. No está. Ha sido para el campeón. Se acabó. Venenoso. Boleto gratis. A ver, el golpe con que lo termina Claro, fue una esa mano derecha cruzada así. Allí que va a terminar este pleito. Y vean la manera aparatosa como se va a la lona. Se quería levantar ya César Ramírez, simplemente bien ahí su equipo. Las recomendaciones médicas de no dejarlo, simplemente habrá que dejar que se recupere un poquito más y después sí que se levante. Brutal la forma en que se cae. cae muy mal porque golpea.